¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. La historia es así. Durante años, las ISAPRES han cobrado a sus afiliados valores excesivos y abusivos. Desde que nacieron a comienzos de los años 80 han obtenido ganancias multimillonarias con tablas de factores manejadas a su antojo y sin que la institucionalidad pudiera ser de contrapeso real a múltiples abusos. Sin embargo, es ahora la Corte Suprema la que dice basta y dictamina que lo que han hecho las aseguradoras no corresponde y que deben devolver a las personas los montos cobrados en exceso desde el 2020 en adelante. La cifra es gigantesca, 1.1 billones de pesos, algo así como 1.400 millones de dólares. La Asociación de ISAPRES dice que esto es el fin del sistema. Qué curioso, el sistema funcionó perfecto mientras pudo cobrar de más, pero cuando la justicia hace su trabajo, el negocio ya no es tan bueno. Pero para mi gusto, lo más insólito viene desde el Senado. La Comisión de Constitución ha aprobado un proyecto alternativo de ley que permite a las ISAPRES no devolver los cobros excesivos ni rebajar los planes. Así, tal cual. La disyuntiva es, ¿se puede hacer una ley que a todas luces modifica un fallo del máximo tribunal del país? Son válidas las advertencias, por no decir amenazas, de la Asociación de ISAPRES que hablan del fin del sistema con el claro riesgo de 3.400.000 chilenos que irían directo a un saturado sistema público. Si la Corte Suprema dictamina un fallo que lo afecta a usted o a mí, a usted y a mí no nos queda otra que acatar. Bueno, este parece no ser el caso. ¿No le parece violento? Bienvenidos a Vía X. Estos tiempos violentos. Comenzamos. Eso quiere decir que si hoy día sale el proyecto de ley, si en mayo sale el proyecto de ley, tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema ISAPRES. Eso es lo que quiere decir esto. La caída es tan importante que no da espacio para que la amplia mayoría de las instituciones que hoy día están funcionando puedan seguir funcionando. Y por eso es que es muy importante el trabajo que esta comisión va a realizar, porque puede hacer las modificaciones de tal manera de permitir que efectivamente se subsane esa situación y se pueda seguir en adelante. Ahí teníamos a don Gonzalo Simón, el presidente de la Asociación de ISAPRES de nuestro país, que dice, si la ley sale como está, el sistema se cae en septiembre. En septiembre mueren las ISAPRES con todos los efectos que aquello pueda conllevar. Saludamos a Mauricio Daza, que nos acompaña como todas las noches en Tiempos Violentos. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Tiempos Violentos. Vamos a analizar precisamente esto, que también es violencia, lo que está ocurriendo respecto de la Asociación de ISAPRES, las amenazas dadas de que van a hacer caer el sistema y qué es lo que ocurre con el fallo de la Corte Suprema. Vamos a analizar la ley corta que va a mandar el gobierno y además esta iniciativa liderada por los senadores Walker y Rincón. ¿En qué consiste? Eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. De inmediato, porque el tiempo nos apremia, 10 segundos para nuestra primera invitada de esta noche, Paz Suárez, vicepresidenta del PPD. Paz, bienvenida. 10 segundos para las palabras del señor Simón. Bueno, la gente está cansada de los abusos porque nos roban por ley. ¿Ya? Echa la ley y echa la trampa. Dictamen que se hace, dictamen que se va y pasea y la gente ya se cansó. Tiempo, se cansó la gente. ¿Qué dice Gloria Requena? Buenas noches, Gloria, bienvenida también, abogada. 10 segundos para ti. Buenas noches, gusto estar nuevamente con ustedes. Yo creo que las ISAPRES están actuando como un verdadero cartel. Por lo tanto, me parece absolutamente vergonzosa la actitud que ha tenido el Senado respecto a los ciudadanos que dice y debe representar. Un verdadero cartel es lo que plantea Gloria Requena, lo vamos a estar conversando en cosa de minutos. Saludamos también al ciudadano Gonzalo Fuenzalida, que nos acompaña también esta noche en Tiempo Violento. Gonzalo, gusto de verte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. 10 segundos para usted. 10 segundos para mí. Yo creo que hay que conversar este tema en profundidad, pero creo que finalmente lo que escuchamos ahí en un sentido es un baño de realidad. Finalmente, la ISAPRES van a quebrar y la gente no va a recibir nada. Van a quebrar y la gente no va a recibir nada. Vamos a ver cuáles son las alternativas que le quedan al sistema, qué es lo que podría pasar. Pero denme un segundo, por favor, porque tenemos en línea al exministro de Salud, al pediatra, al doctor Osvaldo Artaza, quien nos saluda. Ahí lo estoy viendo perfecto. Doctor, gusto saludarlo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, un gusto saludarlo. Igualmente. Un abrazo a todas y a todos que están ahí en el set. Estoy aquí revisando, doctor, algunas de sus últimas declaraciones. Dice, entre comillas, estamos en la etapa terminal de las ISAPRES. ¿Estamos siendo testigos del final de un sistema que comenzó en el año 81 en nuestro país? ¿Se acaban las ISAPRES con lo que está sucediendo en Chile? No, no se van a acabar. Lo lógico es que exista una transición ordenada a que
se puede hacer una reforma en profundidad del sistema de salud en Chile. El problema está que los actores políticos nunca se han podido poner de acuerdo para hacer una reforma en profundidad, una reforma de la estructura del sistema de financiamiento. Acuérdese que la única reforma importante que ha habido en Chile después de los 80 fue la ley del auge y todo, en las leyes que se hicieron complementarias en esa época, y después no ha habido ninguna capacidad de los actores políticos de hacer una reforma importante. Hoy día lo que cabe es que el fallo se cumpla a cabalidad, no queda otra, los fallos se cumplen, todos tenemos que cumplir lo que la justicia dice, nadie está por encima de la ley, pero tenemos que ser suficientemente inteligentes para que el cumplimiento de dicho fallo no precipite consecuencias a las personas. ¿Doctor? Y esto implique un tiempo a que los actores políticos puedan hacer una reforma importante o profunda del sector salud. ¿Qué le parece este proyecto de ley alternativo que han presentado en el que no se devolverían los cobros de exceso ni tampoco se rebajarían los planes? Es un perdonazo. Yo creo que no tiene ninguna viabilidad política, porque yo creo que los ciudadanos... Imagínense, ¿quién va a votar por los parlamentarios que hagan esa cosa? Imagínense, la gente ya está calculando cuánto se le tiene que devolver. Mucha gente ya sabe más o menos aproximadamente cuánto se le tiene que devolver. ¿Usted cree que esas personas le van a perdonar a los parlamentarios que voten una cosa así? No. Y yo creo que lo que corresponde es que los parlamentarios busquen una manera inteligente de que las ISAPRES devuelvan lo que y cumplan con el fallo, y por otro lado, que esto no implique un caos, sino que sea algo ordenado, que dé tiempo para una reforma más profunda, que evidentemente no se va a hacer de un día para otro. El sistema de salud privado ha argumentado en los últimos días que está caminando prácticamente sobre la cornisa. Las clínicas alegan que las ISAPRES ya les deben 500.000 millones de pesos y que si cae la ISAPRES van a caer también las clínicas. ¿Son los mismos dueños de las clínicas los dueños de las ISAPRES? ¿Por qué una situación tendría efecto en la otra? O sea, cuando habla la sociedad de clínica, están hablando de la ISAPRES porque están integrados. Ese es el tema. O sea, ahora hay que recordar que la mayoría de las clínicas están fuertemente financiadas por el Fondo Nacional de Salud. O sea, también ahí hay que señalar que en Chile estamos todos de acuerdo de que exista prestación pública y privada. O sea, yo creo que nadie está pensando que en Chile no existan los prestadores privados, no existan las clínicas. Yo creo que ahí hay un acuerdo. El tema está en cómo se puede hacer de esta crisis una oportunidad. Y para que sea una oportunidad, primero hay que terminar con esta suerte de histeria que están generando las ISAPRES y quienes están asociados con ellas, porque así no se puede dialogar, no se puede buscar soluciones. O sea, ahora, generando esta situación o precipitando una situación como si aquí estuviéramos al borde del hecatombe. No es el clima que necesitamos para resolver este entuerto. Además, este entuerto partió, perdona que te lo diga, partió ya hace 13 años cuando el Tribunal Constitucional dijo que era totalmente arbitrario e inconstitucional discriminar por sexo y por edad. O sea, ya desde ahí, imagínense, hasta 13 años que las ISAPRES debían haber hecho los ajustes que nunca hicieron. Sí. Doctor, usted fue ministro de Salud, conoce muy bien cómo opera el sistema, cómo opera FONASA, cómo se integran ambos sistemas, el público y el privado. ¿Cómo debiese ser a su juicio un sistema de salud privada que dé solución a las necesidades de salud privada, pero que también opere bajo norma y que no sea un sistema abusivo, como ha pasado durante los últimos años con las ISAPRES, en la que los cobros excesivos son multimillonarios? Bueno, en varias partes del mundo existen sistemas privados que funcionan con lógica de seguridad social en salud. Está Alemania, está Holanda. O sea, hay muchos sistemas que no son exclusivamente estatales y que funcionan bien. Aquí en Chile no hemos sido capaces de modificar un sistema mal hecho y que
todos sabíamos que en algún momento se iba a precipitar este desastre. Las ISAPRES no hicieron ningún esfuerzo por remediar nada y los actores políticos tampoco fueron capaces de ponerse de acuerdo, o que decir las cosas con su nombre. Ahora lo que corresponde, no queda más espacio que ver una manera inteligente de que se cumpla el fallo sin que se genere un desastre. Ahora, hay muchas maneras. Yo creo que los parlamentarios tienen que ser, digamos, pues lo que hizo la ley corta fue abrir posibilidades. Claro. Ni siquiera habla de monto y da plazos muy largos. Piense que primero tiene que promulgarse la ley, después vienen 6 meses para que la ISAPRE presente un plan, después la superintendencia tiene que analizarlo y un consejo asesor. O sea, estamos hablando de plazos muy largos. Y mientras se discute el proyecto de ley, yo creo que lo inteligente es buscar alternativas. Sí. ¿Por qué? Porque las ISAPRES pueden devolver de muchas maneras. Pueden devolver, digamos, no es necesariamente tiene que devolver con dinero, así, cash. No, Puede devolver en prestaciones, en cuota. Incluso se ha hablado de que las personas las ISAPRES devuelvan a las personas en acciones para que los afiliados puedan tener la opción de ser propietarios, o sea, de las propias ISAPRES. ¿Por qué no ampliar el capital de la ISAPRE, como se hace muchas veces en que se ofrecen paquetes de acciones y estos paquetes de acciones se entregan a los beneficiarios como pago de la deuda que se tiene? O sea, uno podría abrirse a muchas soluciones, muchas posibilidades. Hay que ser creativo. Muchas posibilidades, pero el fallo se tiene que cumplir. Usted fue ministro de Salud. ¿Cuánto pesan las ISAPRES? Tienen al 17% de los pacientes, 3.339.000 chilenos se atienden en el sistema de salud privado. ¿Qué tan fuerte es el lobby del mundo de la ISAPRES cuando uno quiere hacer un cambio? Si desde hace 13 años el TC les dijo que lo que hacían no correspondía y luego a través de miles de judicializaciones todos los años para que los planes no se reajustaran, las cortes dictaminaban a favor de la gente en un 83%, uno dice, ¿cuánto realmente pesan las ISAPRES para que simplemente eso no les importara y llegáramos a una situación de crisis como la que estamos viviendo hoy día? Bueno, primero hay que señalar de que el 99.9% de los parlamentarios son afiliados de ISAPRE, entonces eso ya influye. Segundo, tienen una capacidad de lobby, es impresionante. Yo lo viví personalmente porque cuando presentamos el proyecto de ley de la reforma que se hizo entre 2002 y hasta el 2005, había una cápite que reformaba fuertemente a las ISAPRES y aumentaba la capacidad del regulador, o sea, de la superintendencia. Y la capacidad de lobby que son capaces de ejercer, lo viví personalmente. ¿Cómo se manifiesta que el ese lobby? proyecto de ley de ahí después salió muy débil en el tema ISAPRE, porque justamente... Pero ¿cómo se manifiesta ese lobby? ¿Cómo se manifiesta ese lobby? El presidente de la asociación de ISAPRE tiene línea directa con el ministro y levanta el teléfono, lo llama directo y le dice, hey, esto no, esto sí, hasta aquí sí, hasta acá no. ¿Cómo se manifiesta el lobby? Con todos los actores políticos. Desafortunadamente, ellos tienen una capacidad de influir tanto a través de los personas que tienen responsabilidades gubernamentales como para poder influir a través de los propios parlamentarios. Hay que ver que muchos de los que han estado con roles en el Ejecutivo después terminan teniendo roles como directivos de la ISAPRE. Sí. Entonces, ahí hay una suerte de connivencia entre los actores políticos y las ISAPRES, que ha tejido una red muy poderosa y que limita la capacidad de hacer cambios que vayan en beneficio de las personas, de los afiliados. Ese es el tema, esa es la realidad. Es dura, disculpen que lo diga con tanta rudeza, pero es así. En minutos más, un poco más adelante en el programa, vamos a estar revisando cómo importantes ejecutivos y ex ejecutivos de ISAPRES han financiado campañas políticas. ¿Y de qué políticos? ¿De qué candidaturas? ¿En qué momento? ¿En qué año? ¿Con montos? ¿Con todo? Lo vamos a estar revisando en cosa de minutos. Doctor Artaza, si hoy día las ISAPRES quiebran, ¿FONASA tiene cómo asumir o recibir el impacto de 3.400.000 chilenos?
sea, primero no van a quebrar todas. No van a quebrar Eso todas, es ciencia ficción, es producir Es mentira. angustia. Esa advertencia o amenaza es mentira. Sí, yo conozco a gente que está realmente angustiada porque tiene un cáncer y es de ISAPRE y dice que qué me va a pasar. Y entonces, la verdad es que lo primero es que hay que ser responsable y dar tranquilidad a las personas. O sea, no va a quedar la embarrada y la gente quedar ahí sin tratamiento. No va a suceder eso, hay que decirlo con todo su nombre, porque es maldad generar esta incertidumbre o contribuir a generar esta incertidumbre. Eso es lo primero que quiero señalar con mucha claridad. Segundo, la idea es que no desaparezcan las ISAPRES de un guaracazo, eso no tiene sentido, nadie gana con eso. O sea, si uno quisiera tener un sistema de salud sin ISAPRES, tiene que diseñar una transición de 10 años, etc., y eso necesita una nueva legislación. O sea, no es el momento de que las ISAPRES desaparezcan. Yo creo que nadie lo quiere que eso suceda ahora en el corto plazo. Claro. Segundo, el Ya. FONASA, no es la idea que el FONASA reciba a los 3 millones de personas que hoy día están en las ISAPRES. La idea es que el FONASA pueda ser más atractivo para las personas. Hoy día el 82% de las personas en Chile están en el FONASA, y yo creo que es de toda lógica que las personas que están en el FONASA tengan mejor protección, mejores coberturas. Mucha gente del FONASA le gusta ir a atenderse a una clínica, o sea, lo que se llama la modalidad de libre elección. ¿Sabe usted que son 5 millones de personas del FONASA, 5 millones de personas del FONASA que todos los años ocupan prestadores privados? Sí. Entonces, lo razonable es que el FONASA pueda ofrecer algo más atractivo. Entonces, en la ley corta también va una parte de la ley corta que favorece al FONASA en el sentido que las personas que quieran pueden contratar un seguro complementario estando en el FONASA. Y eso lo que hace es dar más opciones a las personas. Perfecto. Y yo creo que hoy día, ¿quién se puede negar a que las chilenas y los chilenos podamos tener más opciones? Sí, claro. Doctor Artaza, le quiero enviar un abrazo, le agradezco este contacto con el programa, hasta quedamos muy claros entonces respecto de su postura. Las ISAPRES no van a quebrar, es ciencia ficción, nos plantea el exministro de Salud Osvaldo Artaza, y plantea que esta discusión que tenemos hoy día debiese invitarnos a generar una transformación profunda en el sistema de salud privada que no debiese desaparecer, pero sí transformarse. Gracias, doctor, que esté bien, buenas noches. Que estén muy bien. Gusto saludarlo. Abrazos. Nos vemos. ¿Es ciencia ficción que van a quebrar? Gonzalo Fuenzalía, ¿estás de acuerdo? O sea, si la ley corta va, tal como está, y a pesar de que las ISAPRES dicen que va a ser el fin del sistema, ¿tú crees que quiebren realmente todas? A ver, yo escuché al doctor varias cosas que son interesantes. Primero que nada, nos encanta compararnos con Alemania, con Holanda, con sistemas de salud. Yo no sé qué tenemos de parecido nosotros con los alemanes y los holandeses, ni en ingreso per cápita, ni como sociedad, ni como cultura, para compararnos con estos sistemas de salud. Nosotros podemos aspirar a sistemas de salud en otros países de Latinoamérica, en México, hasta España quizás podríamos llegar, que tiene un muy buen sistema de salud, sin duda alguna. Entonces, lo primero, bajemos a tierra, o sea, somos Chile. Tenemos un sistema de salud que tiene un prestador público que está al 80% y un 20% está en el sistema de salud privada. Cuando se crearon la ISAPRES, se pensó que todo el mundo iba a estar en ISAPRES. Bueno, pero no dio. No dio económicamente, y generalmente los planes eran más caros y la gente no se fue cambiando a ISAPRES, sino que quedó un grupo en ISAPRES y otro grupo que queda en FONASA. Ahora, yo creo que esto que la gente está esperando cuánta plata le va a llegar es bastante caricaturesco. Yo creo que la gente está más preocupada en que se me voy a poder operar, si voy a poder seguir el tratamiento. ¿Y qué pasa con las preexistencias? ¿Qué pasa con las 100 patologías que están en el GES de miles de chilenos, niños, que sufren diabetes, que sufren hipertensión, adultos mayores, epilepsia, que hoy día han pagado ese seguro GES y que tienen, obviamente, acceden a los medicamentos con este subsidio del Estado? O sea, esto no es tan fácil como que, oye, las ISAPRES son unas ladrones y por eso que ojalá que mueran. Si la ISAPRES obviamente quiebra, que puede ser que no quiebren todas, puede ser que quiebre alguna, porque finalmente a fin de mes hay que pagar sueldo, hay que pagar a las clínicas, hay una serie de cosas que hay que hacerse cargo, y si no están los recursos, terminantes las empresas quiebran. Ahora, yo no sé quién quiere ser accionista de una empresa que no genera ningún ingreso, sino que lo contrario pérdida. O sea, sería un pésimo negocio tener acciones. Pero a lo que voy es lo siguiente, o sea, veamos por el otro lado del problema. El problema es no solamente de que si la ISAPRES lo hicieron bien o mal,
Si el tema está en que acá hay personas, hay vidas, hay salud que está involucrada, por lo cual esto de ser fantasioso, si no importa, que se habían 3,5 millones a FONASA, si eso no va a pasar, FONASA no tiene ninguna capacidad de dar prestaciones de salud para esas 3,5 millones de personas, hacerse cargo de todo lo que implica el sistema de salud que contempla la ISAPRE. Entonces, yo quiero ser, en este tema ser un poco más realista. Acá hay un problema, hay que hacerse cargo del problema, claramente el fallo hay que cumplirlo, pero hay que hacerlo de manera que se pueda cumplir en que las ISAPRES sigan con vida, porque finalmente yo me acuerdo, con esto termino, a principios de la década de los 80, los bancos quebraron, gran parte, no todos, pero quebraron. Hubo una crisis internacional, en fin, bueno, por múltiples razones quebraron. ¿Y qué hizo el Estado en ese minuto? No le dijo Vega que se vayan todos los cuentacorrentistas al Banco del Estado, no dijo eso, ¿no? Sino que salvó a los bancos. El Banco Central tuvo que financiar una deuda subordinada que se demoraron 20 años en pagar a los bancos. Yo no estoy diciendo que vaya nuevamente el Estado a financiarles la deuda para que ellos paguen, pero hay que hacerse cargo de este problema. Y cuando uno gobierna, no solamente hacerse cargo de los problemas que la ley y la Constitución le mandatan. Un gobierno también tiene que hacerse cargo de este tipo de problemas para que el sistema siga subsistiendo. Porque detrás, vuelvo, y con esto termino, ahora sí que sí. Gracias, Gonzalo. Detrás de este problema hay vidas, hay personas, hay enfermedades, hay condiciones preexistentes que son personas que obviamente están muy preocupadas con lo que está pasando. Gloria Requena, ¿eh? Sí, yo quiero quedarme con algo que dijo Gonzalo. Algo. Los fallos... Solo algo. Más de algo. Ah, ya. Los fallos hay que cumplirlos. Y eso es claro. clave, y ojalá tu sector también lo entienda, de que hoy día es una muy mala señal política, una muy mala señal para el sistema en general, que por la vía legislativa estemos tratando de generar un perdonazo para efectos de que no se cumpla y quede sin efecto la resolución dada por un tribunal de justicia. Creo que eso es gravísimo, rompe el Estado democrático, rompe el equilibrio de los poderes, creo que es una pésima señal para la democracia. Ahora, tú decías, Gonzalo, el tema de la deuda subordinada, pero estamos hablando de situaciones completamente distintas. Estamos hablando de una situación económica en un momento determinado y aquí estamos hablando de una deuda que se genera por un cobro ilegal que se le hizo a las personas en un abuso. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Es una ganancia obtenida por las ISAPRES de manera ilegal al haber incrementado los valores sin haber tenido la justificación para aquello, sin importarle que mucha gente tuvo que salirse del sistema, no pudo pagar sus prestaciones, etcétera, por culpa de esta situación. Porque cada vez que suben, la angustia de la gente es si podré seguir pagando la salud de mis hijos. Entonces, hoy día no es un tema menor. Ahora, yo creo que es un eufemismo señalar que las ISAPRES van a quebrar. ¿Ya? Yo creo que eso está lejos de ser realidad. Sí creo que se puede establecer, por la vía legislativa, un sistema para que en un plazo de tiempo acotado, que no genere un mayor estrés para el sistema, permita devolverse a la plata, pero siempre teniendo presente que este no es un dinero de las ISAPRES. Este es un dinero que jamás debieron haber tenido las ISAPRES porque es un dinero de los usuarios que se obtuvo de mala manera. No hay que perder el foco ahí. No hay que perderse ahí. A mí creo que es muy importante que los fallos de la Corte Suprema se acaten y se cumplan. O sea, si no, nos estamos saltando una regla básica. Paz, ¿qué visión tienes tú respecto a esto que estamos viendo, de la solución que está emanando desde el Congreso? Alguien decía por ahí, sabemos que no es la solución más ortodoxa, no es la más ceñida quizás al arreglo a lo tradicional, pero es como la salida que tenemos, como que, bueno, si tenemos que hacernos los locos con la Corte Suprema, hagámoslo nomás porque hay que salvar este sistema como sea. Parece un salvataje, tiene cola de salvataje, tiene oreja de salvataje, ruge como salvataje, pero te dicen que no es un salvataje. Es No un entiendo. salvataje por todos lados, por donde lo miremos es un salvataje. Lo que pasa es que aquí siempre hay intereses personales también, si tenemos que ser súper honestos con la ciudadanía a la que nunca se le da justicia. Y hoy día que la justicia falla a favor de ellos, le están haciendo una ley especial para el salvataje. Esto es un salvataje por donde uno lo mire. Pero finalmente el objetivo final nunca se cumple. Y ese es el problema. Es por eso que estamos como país finalmente. Es por eso que la gente está desconfiada de los políticos por esto. Lo mismo pasa en el servicio de puestos internos, los perdonazos que le dan a las grandes empresas, pero necesitamos recabar impuestos, pero le perdonamos a las grandes empresas. Aquí hay un problema de cómo actuamos como políticos en este país. No puede ser que le estemos haciendo una ley especial a la ISAPRE después que han cometido un robo, le metieron la mano al bolsillo a la gente, le robaron y hoy día tenemos que hacerle una ley para que limpiar la imagen. ¿Por qué? Porque el bien superior es la gente al final. Sí. Mauricio Eso es lo Daza. único que encuentro que tiene razón
Gonzalo. Fue Gonzalo. Mauricio hoy día va a ser en tiempo de darse más adelante un detallado radiografía de lo que es la ley corta, cómo es esta historia de la ISAPRE y todo, pero hay algo, Mauricio, que apareció en la conversación que es el famoso artículo 76 de la Constitución de nuestro país y que dice que un poder no puede meterse en la resolución de otro poder, ¿no es cierto? En resumidas cuentas, de manera muy arcaica lo mío. Claro, ¿Qué acá dice el artículo está. 76 y por qué aquí se estaría vulnerando? Bueno, dice varias cosas, pero dentro de las que dice, señala que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones, que es lo que hace uno de los proyectos que fue aprobado en el Senado, por lo menos en una comisión, o hacer revivir procesos fenecidos. O sea, un proceso que ya ha terminado. Y este es un proceso que terminó con un fallo, ¿no? Con un fallo que estableció precisamente de que las ISAPRES deben pagar una obligación, y esa obligación se genera a partir de lo que fueron los cobros en exceso que se realizaron a partir de abril del año 2020, cuando se definió por parte de la Superintendencia de Salud una tabla de factores que tenía que ser aplicado a todo el sistema. Y además establece que se tienen que rebajar aquellos montos de planes que están en exceso de esa tabla y que hoy día se están cobrando de más. Ahora, déjeme decirle que es un mal ejemplo lo del salvataje a los bancos del año 82, uno de los episodios más oscuros de la dictadura de Pinochet. No solamente por las circunstancias que se dio, no fueron 20 años de plazo pago. Ojo, 40 años y algunas ni siquiera se han pagado completamente al día de hoy. Y a esas mismas personas finalmente se les entregó en bandeja gran parte de las empresas que eran del Estado en procesos de privatización absolutamente oscuros, no transparentes y que han sido objeto de bastante cuestionamiento. Dicho eso, obviamente estamos frente a un problema, ¿no? Y ese problema se tiene que arreglar, pero no a partir de amenazas, como lo que hace la Asociación de ISAPRE. Lo que están haciendo es utilizar como escudos humanos a los mismos afiliados a quienes abusaron, diciendo, mire, ¿sabe qué? Es que nosotros vamos a quebrar, entonces estos 3.400.000 personas van a fregar al final. Ese es el tema. Y eso es inaceptable, porque, insisto, esto no se vincula al beneficio de los afiliados, si ellos fueron los perjudicados. Esto se vincula a una obligación que ellos tienen que cumplir. Ahora, hay que señalar que el proyecto de ley corta no señala montos, no señala valores respecto de esta deuda, sino se establece un mecanismo para que se pueda determinar con un plan de pago que tienen que ofrecer la misma ISAPRE. Y aún así reclaman porque no quieren pagar. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que acá hay que llamar a la sensatez, no tanto a la autoridad pública, sino a la Asociación de ISAPRE, para que entiendan que además no pueden quebrar como ellos quieran. Ese es otro tema. Usted no va y dice, oye, ¿sabe qué? Voy a quebrar, listo, se acaba. No, pues. Usted presenta los papeles para una liquidación forzosa ante un tribunal y el tribunal tiene que evaluar si realmente se dan circunstancias que ameriten la quiebra. Hay muchas quiebras, entre comillas quiebras, se denominan liquidaciones forzosas ahora, que son rechazadas por los tribunales, ¿no? Porque muchas veces son artilugios, son maniobras para un fin que no tiene nada que ver con resguardar precisamente la situación de los acreedores. Acreedores que adivinen quiénes están dentro de los acreedores. Los propios afiliados. ¿En virtud de qué? En virtud de un fallo de la Corte Suprema. Entonces, insisto, yo creo que aquí el que tiene que bajar el tono más bien es la Asociación de ISAPRE y salir de la lógica de la amenaza, ocupando como escudo humano a los afiliados que ellos mismos perjudicaron. Reacciones hemos tenido a este debate, a este problema múltiples. Bueno, el ministro Elizalde, Elia Molina, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, el propio ministro Cordero, Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, que estuvo aquí en el programa, se refirió respecto a esta situación de la siguiente manera. A mí me ha sorprendido mucho la declaración del presidente de la Asociación de ISAPRE, porque pareciera que era olvidar el pasado. No solo la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que la tabla de factores era inconstitucional, sino que además las ISAPRES han sostenido buena parte de su sistema sobre la base de sostener un litigio permanente con sus afiliados. Desde el año 2015. Cosa que cualquier persona se meta al sitio web del Poder Judicial y revise los discursos de los presidentes de la Corte Suprema. Desde el 2015, todos los presidentes de la Corte Suprema han advertido el aumento explosivo del litigio en materia de ISAPRES y el colapso que se genera en el sistema judicial, porque lo generan las Cortes de Apelaciones y lo genera la Corte Suprema. En la Corte Suprema hay años donde más del 90% de los asuntos que conoce la Corte Suprema es para ISAPRES. Las ISAPRES, en esos juicios, los afiliados ganan en el 83% de los casos. ¿Era predecible que sucediera una cosa como esta? Sí. De hecho, en los alegatos de estos casos, las ISAPRES le pidieron a la Corte Suprema un mecanismo para que se acabara la judicialización. Bueno, la Corte Suprema dio una decisión. Lo que es
a mí me parece increíble es que se omita que las ISAPRES han sostenido en buena parte el sistema sobre la base del litigio. Y el litigio consistía sencillamente en que algunos afiliados reclamaban y otros que no. Esa conversación la sostuvimos el día viernes de la semana pasada con el ministro Luis Cordero y hace muy pocas horas atrás él ha señalado respecto de este proyecto de ley alternativa, ¿cierto? Dice que está estructurado para eludir la aplicación de la sentencia. Entonces, es bien complejo el panorama en el que nos enfrentamos. Ahí está, el ministro Cordero asegura que el proyecto alternativo por ISAPRES elude la aplicación de la sentencia, lo señaló en Radio Concierto, si no me falla la memoria. Entonces, hoy día estamos metiendo una especie de camisa de 11 varas, porque se ponen dos valores en una balanza con pesos relativamente parecidos. La gente y sus prestaciones de salud y el tema legal de la Corte Suprema con el fallo que es claro y es evidente. Sí. Gloria. Sí, es que además es un poquito ridícula la discusión porque ponen, como bien lo decía Mauricio, el tema de los usuarios como su principal preocupación, pero no han tenido esa principal preocupación cuando son solamente en la última cuenta del presidente de la Corte Suprema 830.000, si mal no recuerdo, recursos de protección en contra de la ISAPRE entre las 17 Cortes de Apelaciones. Ahí no hubo ninguna preocupación por el usuario, ahí no les importaba el usuario, que el usuario estuviera permanentemente pensando que tenía que tener abogado para poder pagar su sistema de salud. O sea, no piensa en su salud, tiene que estar pensando que tiene sistema de salud y abogado al lado para que lo ayude a poder mantenerse en el centro del sistema. Porque ¿cuál es el objetivo de la judicialización? Que tratar de que el usuario o subirle el plan y si no puedo, para afuera. ¿Ya? La amenaza constante de que lo va a echar del sistema o le va a ofrecer un plan muy desmejorado con lo que tenía. Entonces aquí hay un abuso constante. Y ese abuso no termina y hoy día se perpetúa con esta nueva resolución. ¿Cuál es la amenaza ahora de estos usuarios que pretenden? Los voy a dejar sin salud. Entonces yo creo que es inaceptable y creo efectivamente que el tema ya no resiste más análisis. Creo que es gravísimo lo que está ocurriendo hoy día. ¿Cómo se resuelve esto, Gonzalo González? Fuera tan fácil. Claro, No, mira, pero ¿por dónde empezamos? Sí, yo primero que nada, yo he sido bastante crítico con la ISAPRE y yo he presentado recursos para que no me suban los planes. Ajá. O sea, Como yo creo que todos, ¿no? Todos los que estamos en ISAPRE lo hemos O sea, yo lo he presentado. Funas. O sea, yo mismo he sido crítico en muchas cosas porque me ha tocado mucho interactuar con la ISAPRE. Y la verdad es que muchas veces lo he pasado mal. Pero eso no quita que finalmente las soluciones... O sea, acá hay una sentencia que hay que cumplir, sin duda alguna. El tema es que finalmente si se cumple en un plazo breve, finalmente hay un pasivo superior al activo y hay una quiebra nomás. Pues si eso es la regla de los números. ¿No? ¿Tú crees que eso, eso es verdad? Pero si finalmente cuando una empresa no tiene cómo hacerse cargo de una deuda y no tiene cómo acceder o ni siquiera un crédito porque no tiene capacidad de pago de esa deuda, finalmente quiebra. Ahora, por eso que para que no ocurra eso, yo sí creo que la solución finalmente es que hay que buscar una vía para que se cumpla el fallo, pero por otro lado hay que buscar una vía para la prestación privada de salud, que no suceda lo que dice nuestra compañera Gloria. Gloria. Que en el fondo, que la ISAPRE terminan subiendo los planes para que estén solamente los sanos. Claro. Y que la gente justamente con enfermedades no esté en ISAPRE, se vaya a FONASA. El sistema no se puede dar el lujo de tener gente enferma. O por ejemplo, claro. el tema de las preexistencias. Hoy día, cambiar a una persona con preexistencia, claro, se puede, pero le piden más o menos que certificado del Papa para cambiar a una persona con preexistencia de una ISAPRE a otra. Entonces no hay movilidad. Entonces una familia queda anclada a esa ISAPRE porque no se puede mover a ISAPRE porque tiene un hijo con preexistencia. Entonces, lo que te quiero decir, esto obviamente que requiere una cirugía mayor, sin duda alguna, pero tampoco la solución es destruir lo que está. Es decirle, mira, pagan o me da lo mismo lo que pase, porque no nos puede dar lo mismo lo que pase. Ese es un poco mi llamado acá. No es a defender las ISAPRE ni decir que en el fondo que ellas son las víctimas. No, se refiere a que las ISAPRES tienen que seguir, son necesarias. Y que finalmente no existe nada que pueda hoy día paliar ese flujo de gente, porque FONASA no tiene capacidad. Entonces, lo que yo digo es que hay que solucionar, que se cumpla el fallo, pero también que el fallo sea posible de cumplir. Y en tercer lugar, hacer una cirugía bastante más importante que hoy día no se ha hecho en el Parlamento por diversas razones. Paz. Mira, yo creo que a mí me parece primero impresionante el blindaje que está teniendo el mundo político con la ISAPRE, porque esto es un blindaje absoluto. ¿Ah? Y parece que es intercolor político también. Entonces uno empieza a mirar, claro, con esto que están usando muy bien la palabra que usa Mauricio en decir escudo humano.
O sea, finalmente están usando a los enfermos como escudo y literalmente estamos cayendo en un blindaje al mundo, a las ISAPRES después que le robaron a la gente. Es decir, esto no es un abuso, eso es un robo por ley. Entonces le suben los planes, la gente firma de manera unilateral, esto es un robo. O sea, no hablemos de un abuso, hablemos de un robo con las palabras que tiene que ser, porque hay un fallo que así lo dictamina. Ahora, ¿hay que salvarlas? Yo creo que hay que generar un plan, pero no de salvataje, sino un plan que tenga que ver con justicia para la gente, con el fallo, claro. que ellos cumplan. La ley se hace para cumplirla. Mucha gente, la gente en su casa no recibe justicia hoy día. Entonces nosotros tenemos que velar porque la gente sienta que recibió justicia, pero ellos hoy día son los que le robaron a la gente, por lo tanto tampoco podemos estar haciéndole leyes especiales para que su negocio siga operando de la misma forma. Claro, a mí me parece insólito que cuando a uno lo condenan a algo, uno no dice, ya lo voy a pagar así, 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 porque estoy complicado. No, po. O sea, la justicia te dice y tú tienes que acatar. Exacto. Si no, el mundo al revés. Denme un segundo porque vamos a tomar contacto con el senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática, quien ha señalado varias cosas, ha sido bien crítico de lo que está pasando. Dice, las ISAPRES se han aprovechado de sus usuarios cobrando de manera excesiva, entre otras cosas. Senador, gusto saludarlo, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Gracias por estar aquí el panel también. En tiempos violentos, senador. ¿Qué es esto que estamos presenciando por parte de la Comisión de Constitución del Senado? ¿Es un salvataje? ¿Es un blindaje? ¿Es la manera de salvar la situación? ¿Cómo lo calificaría usted? Sí, para explicarle a la gente, esta es una reforma constitucional que ocupó el mismo artículo transitorio, digamos, que se utilizó para los retiros de los fondos de pensiones. Y en mi opinión no es una especie de perdonazo, porque de alguna manera está muy hecho un traje a la medida, digamos, de las ISAPRES para interpretar el fallo de la Corte Suprema. O sea, no es el cumplimiento a cabalidad del fallo, sino que es una interpretación del mismo, muy laxo, muy en beneficio de las ISAPRES, que devuelvan tal vez menos de lo que deben, y también como que relaja el criterio de seguridad social que pone la Corte Suprema respecto, por ejemplo, a la tabla de factores, la rebaja inmediata de los planes en el fondo de salud, que era algo que debieron haber hecho hace 3 años atrás, ¿no? Entonces, es una interpretación del fallo vía reforma constitucional, lo cual ya tiene como visos ahí de posible inadmisibilidad, ¿no? Pero es una reforma constitucional y requiere 4/7 para ser aprobado en sala, esos son 29 votos. Y hay gente de la derecha, ¿no? Que yo he escuchado así más de conversaciones de pasillo, que no les gusta para nada esta fórmula. Esta fórmula fue presentada por senadores de Demócratas más Chile Vamos, antes, hay que decirlo, cuando sale el fallo de la Suprema, pero antes de que el gobierno presente la ley corta. Por tanto, en ese momento, 2 días después, si no me equivoco. El 16, 17 de diciembre presentan esto. Exactamente. Senador, usted entonces califica esto como un perdonazo. Usted traía hace poco a colación un reportaje bien profundo de CIPER Chile, en el cual se señala que Banmédica, ¿cierto?, habría financiado campañas políticas. ¿Cuáles campañas? Sí, yo participo en la Comisión de Salud del Senado, hemos tenido varias sesiones, hoy día estuvimos con la Asociación de ISAPRE, el representante de la Asociación de ISAPRE, el señor Simón, y ahí yo solicité un oficio desde la comisión, el cual se aprobó para que el CERVEL nos dé cuenta de los aportes a campañas políticas desde el año 2010 hasta la fecha. ¿Por qué el 2010? Porque de alguna manera es un año donde se presentan con fuerza varias solicitudes a nivel individual, digamos, recursos, ¿no?, al Poder Judicial. También luego viene el fallo del Tribunal Constitucional. O sea, es un año donde yo diría se viene precipitando la crisis de la industria de las ISAPRES, la crítica también ciudadana por parte de los propios clientes, los propios afiliados. Y este reportaje de CIPER es del 2014, ¿no? Da cuenta de todo esto en medio del caso Penta, financiamiento irregular de la política, pero como Banmédica, que es una de las ISAPRES, habría aportado, por ejemplo, la campaña de José Antonio Kast, que en ese tiempo era diputado de la UDI, todavía no se iba de la UDI. ¿Y por qué lo trae a colación? ¿Por qué tiene relación con esto que estamos viendo ahora?
Mire, porque en la presentación de la ley corta, la ministra Jimena Aguilera, en su presentación en la Comisión de Salud, dice, mire, acá, y es parte también de la lectura del fallo de la Corte Suprema, ha habido inacción legislativa, ha habido el sistema político, varias veces la Corte Suprema le dijo, por favor, hagan algo porque viene una avalancha de casos individuales y acá claramente hay que regular esto, ¿no? Con criterios de seguridad social, porque estamos hablando de seguros privados con fines de lucro, pero no, digamos, creo hay un consenso en que no es lo mismo un seguro de auto que un seguro de salud, digamos, claro, como un derecho social, ¿no? Entonces, acá hay criterios de seguridad social respecto a discriminación de niños, de mujeres en edad fértil, de personas mayores. Esto es lo que decía hace como 3 años atrás uno de los representantes de la ISAPRES que decía no nos podemos dar el gusto de tener gente enferma, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué ha habido inacción legislativa? ¿Por qué ha habido negligencia del sistema político en todos los gobiernos anteriores y el sistema político? Bueno, yo no tengo una explicación, no tengo la verdad ni mucho menos, pero hay una hipótesis. Y la hipótesis es que las ISAPRES, que son una industria muy lucrativa y además integración vertical con las clínicas, hay que decirlo también, con las clínicas privadas, es un negocio muy lucrativo que ha generado financiamiento a la política. Ojo, antes del cambio legal, del caso Soquimich, Penta, donde hay un cambio legal, era un financiamiento legal de la política, ¿no? Uno podía decir, mira, financiamiento reservado o no reservado, etcétera, pero esa información, al menos algo hay de información disponible en el CERVEL. Por tanto, sería interesante mirar todos los aportes parlamentarios que ha hecho a las campañas parlamentarias, campañas presidenciales, y de lo cual, y poner esa discusión sobre la mesa, porque podríamos estar frente a una inacción por interés económico en el financiamiento de la política. Ya, su teoría es entonces es que quienes han sido financiados por ejecutivos de ISAPRES en el pasado pueden haber legislado a favor o pueden no, o sea, incluso no haber legislado por inacción en algo que perjudicase a esa industria. Exacto, y también, de alguna manera, yo creo que también las ISAPRES han hecho una autocrítica tardía y suave, digamos, ¿no? Pero en estos últimos días, en cuanto se han opuesto, ¿no? Han sido una industria con un fuerte lobby que se han opuesto a cualquier regulación, a cualquier cambio. Ahora, las ISAPRES no legislan, los que legislan somos los parlamentarios, o los gobiernos de turno, que le meten presión o no, una urgencia, un proyecto, etcétera. Por tanto, ha habido inacción legislativa, por algo hay, porque hay intereses económicos muy fuertes en esta materia. Una última pregunta. ¿Usted cree que en el Chile de hoy, un Chile en el que la gente quiere estar informada, sigue las noticias de lo que está pasando, se indigna, hay molestia, hemos vivido años de muchísima tensión y de cierto grado de polarización? ¿Este tipo de cosas que estamos viendo se pueden permitir y pueden avanzar? ¿O usted cree que esto va a ser una discusión momentánea y que rápidamente vamos a llegar a una solución más definitiva y coherente o sensata, acorde a lo que dice al menos la Corte Suprema? Espero que, a ver, en un país democrático, con un Estado de Derecho, los fallos de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia de nuestro país, se cumplan. Ahora, lo que está haciendo el proyecto de ley corta que se llama, y además la Corte Suprema ha dado 6 meses más, o sea, tenemos 6 meses para tramitar el proyecto de ley, es generar condiciones para la viabilidad del sistema, para hacerse responsable y darle certeza a las personas de que sus tratamientos, sus prestaciones de salud no se van a ver afectadas y que las ISAPRES puedan proponer un plan de pago. Y al mismo tiempo no retiren utilidades mientras generan ese plan de pago. Y también baje inmediatamente, que esto beneficia a cerca de 700.000 personas, una vez aprobada la ley corta, baje esto del plan de salud, digamos, por las tablas de factores, cosa que debieron haber hecho hace 3 años atrás. Lo que uno entiende es que hacer ambas cosas, lo que dice el fallo de la Suprema, bajar los planes y pagar la deuda de 1.400 millones de dólares, hacerlo las dos cosas al mismo tiempo y en corto plazo, eso hace quebrar el sistema. Y no está en nuestros planes hacer quebrar el sistema, sino que transitar hacia un sistema de seguridad social donde la salud sea reconocida como un derecho social y donde los seguros privados puedan ser como de segundo piso o seguros complementarios. Eso las ISAPRES hoy día plantearon en la Comisión de Salud que ellos están disponibles a dar ese debate. Senador, ¿hay algún plan B si las ISAPRES llegan a quebrar? Si esto avanza tal como está y las ISAPRES y las clínicas terminan quebrando. No, yo separaría dos cosas. Uno es, hay varias ISAPRES en Chile y tienen distintas realidades financieras. Unas son más nuevas, otras más antiguas, tienen distintas espaldas financieras también. Por tanto, no es que acá quiebran todas ni estamos frente a toda la situación.
Pero si llegara a quebrar alguna, claro, el peligro está en que arrastra a las clínicas por la integración vertical. Sí. Ahora, lo que propone este proyecto de ley corta es que, por ejemplo, las personas que están en FONASA o que están migrando de ISAPRE a FONASA, que Sí. ya antes del fallo de la Corte Suprema estamos en el 81% de la población que está en FONASA, se genera un fortalecimiento de una modalidad de cobertura complementaria que se llama con libre elección, en el fondo manteniendo la libre elección y con una prima extra, pero que incluso es más beneficiosa para las personas. Perfecto. Desde FONASA. Y por tanto, el Estado también sigue prestando, o sea, sigue financiando la prestación de servicios en el sector privado. Por tanto, Sí. las clínicas no deberían sufrir este problema. Sabemos que hay una deuda de arrastre que se explica, bueno, hay varios factores, está la pandemia de por medio, las listas de espera, etcétera, pero el Estado financia buena parte, un porcentaje importante de las prestaciones de servicios privados. Por tanto, en términos de la atención de la gente, eso no debiera verse perjudicado. Y lo otro, si llegara a quebrar alguna ISAPRE, que no es, insisto, no es lo que estamos proponiendo, estamos generando las condiciones para que puedan sobrevivir, pero paguen lo que deben, digamos, cumplan el fallo. Hay también un sistema, eso está regulado, como la quiebra de una empresa, Sí. hay una cierta regulación y no es de la noche a la mañana, etcétera, ¿no? Y Senador. también ahí hay que ver las deudas con las personas. Perfecto. Son contratos privados, hay un tema civil ahí de por medio. Exactamente. Senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, esta noche conversando con Tiempos Violentos aquí en VIX. Un abrazo, senador. Gracias por el contacto. Gracias, que estén bien. Buenas Un gusto, noches. nos vemos. Chao, que esté chao. bien. Vamos a hacer una pausa para la vuelta. Mauricio Daza, en Tiempo Daza, nos va a explicar todo el proyecto de ley corta, qué significa, cuáles son las consecuencias. Y además, Gonzalo Fuenzalida, el ciudadano Fuenzalida, nos va a explicar qué es la ley de cuello y corbata que ha avanzado en la Cámara. A la vuelta de la pausa, todo eso y más en Tiempos Violentos.